Hay un deseo humano, demasiado humano, como diría Nietzsche, casi de naturaleza religiosa, que nos obliga a aferrarnos a la noción de una identidad, de un yo, de una subjetividad invariable, perfectamente determinada, tangible en todas las circunstancias, casi como un conjunto de características a priori que nos permiten definirnos a nosotros mismos con la certeza muchas veces poco fundamentada de que nos conocemos a nosotros mismos, de que sabemos lo que somos, pero sucede que cuando acontece una crisis, sea una pandemia, una guerra civil o cualquier otra circunstancia extrema que nos obliga a enfrentar a la muerte, que nos expone a los peligros de un mundo que de pronto se derrumba, que pierde el sentido, que pierde las figuras de autoridad, los relatos reflejados en instituciones, en costumbres, en códigos del comportamiento que antes organizaban la existencia, la vida en sociedad y que de pronto se desmoronan ante esas crisis, ante esas coyunturas turbulentas. Sucede que emana algo de la naturaleza humana que distintos escritores han sabido relatar a través de sus creaciones artísticas. Es el caso de la extraordinaria novela del Premio Nobel de Literatura José Saramago, El ensayo sobre la ceguera, donde se nos relata una cruda imagen de la naturaleza humana que imposibilita la cooperación, la solidaridad, el mantenimiento de la dignidad y la cooperación entre seres humanos ante una crisis. En el caso de esta célebre novela, se trata de una pandemia de ceguera en donde los habitantes de una ciudad, de un país entero, acaban contagiándose con una ceguera blanca que es como si estuvieran sumergidos en un océano de leche, escribe Saramago. Es una ceguera resplandeciente que envuelve la realidad de los ciegos y solamente la esposa del oftalmólogo conserva la vista y es obligada a ver la descomposición a la que llegan los seres humanos contagiados, los primeros contagiados que son llevados a las instalaciones donde antes solía funcionar un manicomio, y en esas instalaciones sufren la violencia desmesurada de los militares que por miedo descargan ráfagas de metralla en los ciegos, los asesinan indiscriminadamente y ni siquiera permiten que los otros ciegos los sepulten adecuadamente. No les importa que los ciegos se mueran de hambre mientras que estén aislados, porque son las medidas que toma el gobierno en la novela, supuestamente para proteger a la población. Asimismo, en ese manicomio, un grupo de ciegos, porque comienzan a segregarse estos grupos de ciegos, comienzan a dividirse en grupos, se apodera de los alimentos e inicialmente exige que los otros ciegos en las otras salas paguen con sus pertenencias para obtener el derecho de alimentarse, y después exigen que cada sala envíe a todas las mujeres para que sean violadas una y otra vez durante varias noches por este grupo de ciegos que se apodera de la comida y que tienen a un líder que carga una pistola, y asimismo están ellos armados con unos garrotes que construyen a partir de materiales de las camas donde funcionaba el antiguo manicomio y donde están ellos recluidos. Y precisamente en ese suceso de las violaciones que acontecen, estos ciegos que tienen el poder material, las armas, que son los ciegos más violentos y que son los ciegos que antes eran perfectamente normales, personas que tenían distintas profesiones y que seguramente se regían bajo un código moral, ético, pero sucede que ante la crisis de la pandemia de la ceguera o el mal blanco, como se le llama en la novela de Saramago, estas personas aparentemente normales se transforman en violadores, se transforman en asesinos en los momentos de mayor crisis. Y eso nos lleva a pensar filosóficamente en el concepto de la banalidad del mal que postula Hannah Arendt en su célebre obra Eichmann en Jerusalén. Eichmann es considerado el arquitecto de la solución final, un nazi que desarrolló la idea de asesinar a los judíos en cámaras de gas dentro de los distintos campos de concentración, particularmente en Auschwitz. Y en el marco de los juicios de Nuremberg, Hannah Arendt asiste al juicio de Eichmann
Y todo el mundo en el imaginario popular tenía la noción de que el arquitecto de la solución final, aquel que fue responsable de la idea de las cámaras de gas y de los campos de concentración, tendría que ser definitivamente un monstruo, un psicópata inclemente, cuya maldad fuese palpable a simple vista. Pero lo que se encuentra Hannah Arendt es que Eichmann era un hombre tremendamente, mediocremente cotidiano, y llega a la conclusión de que cualquier persona hubiese sido capaz de las mismas atrocidades que cometió Eichmann simplemente por seguir órdenes. Cualquier persona normal, cualquier persona sin necesidad de ser un psicópata, sin necesidad de ser un asesino salvaje, bestial, monstruoso, casi como la caricatura que ofrecen las películas o algunos libros, podría haber ocupado esa misma posición de verdugo inclemente que ocupó Eichmann dentro de la estructura de poder del nazismo. Y precisamente ese concepto de la banalidad del mal se representa literariamente en la novela de Saramago, porque son personas normales que se vuelven ciegas y al no tener alimentos, al no tener dónde evacuar las necesidades del cuerpo, porque el manicomio tiene unos baños, pero esos baños eventualmente se taponan, quedan inservibles, y los ciegos por lo tanto tienen que hacer sus necesidades en los corredores, en las habitaciones, y en una atmósfera llena del hedor del excremento humano de cientos de personas, del sudor, de los piojos, de una descomposición física tremenda. Estos ciegos que se apoderan de los alimentos sacan a relucir una faceta de su naturaleza que en situaciones normales no hubiesen conocido, y terminan convirtiéndose en violadores y en asesinos. Violan de la forma más indignante, más salvaje, más animal a todas las mujeres que son enviadas de las otras salas y que son ciegas. Las violan, asesinan, torturan, roban, y todo esto dentro del concepto de la banalidad del mal, si decidimos interpretar esa creación literaria de Saramago desde la óptica del concepto de Hannah Arendt, porque ante una crisis no sabemos cómo vamos a reaccionar. Podemos estar convencidos mientras haya alimento, mientras tengamos trabajo, mientras tengamos los medios de subsistencia, que somos personas que nos regimos por valores éticos férreos, pero cuando acontece una crisis de escasez, una crisis bajo la forma de una guerra civil, es posible que nos convirtamos en violadores y en asesinos, porque la identidad humana no es algo determinado a priori, no hay un sujeto cartesiano, ese yo cuya certeza de existir radica en el hecho de que piensa, el cogito ergo sum, sino que la identidad humana es algo que se construye a posteriori, que depende estrictamente de la coyuntura, que depende del contexto, que depende del ambiente. Son las vicisitudes del entorno las que moldean la identidad. En la novela de Saramago, un hombre se encontraba manejando un auto, se detiene, está esperando a que el semáforo cambie de color. Cuando el semáforo cambia a verde, empiezan todas las personas impacientes a pitar de forma estridente, se acercan al auto y ven que el hombre está gritando. Cuando entran al auto, escuchan que el hombre acaba de decir: me quedé ciego, no puedo ver. Resulta que este hombre tenía un día normal, hasta ese entonces estaba esperando que cambiara de color el semáforo y de repente quedó ciego, pero es una ceguera muy particular, no es una ceguera que lo envuelva en tinieblas, sino es una ceguera que lo envuelve en un mar de leche, es una ceguera resplandeciente, blanca, agobiante por lo luminosa que resulta ser. En ese momento una persona se ofrece con aparente intención de ser solidario, de llevar al ciego a la casa, y el ciego acepta porque está consternado y no puede manejar porque acabó de quedar ciego. Esta persona lleva a la casa al que sería entonces el primer ciego, el primero que sufre de esta pandemia de ceguera, lo lleva hasta la casa y se ofrece a acompañarlo hasta que llegue la esposa, pero el ciego comienza a sospechar de la solidaridad de este individuo y le dice que él puede arreglársela solo, así que entra al tercer piso del apartamento donde vive y permanece ahí esperando a la esposa. Este individuo que se ofreció a ayudarlo maneja el auto, pero el primer ciego está tan conmocionado por haber perdido la vista en circunstancias tan inexplicables que se olvida por completo del hecho de que el individuo que lo ha llevado a la casa tiene las llaves del auto y naturalmente le roba el auto. Cuando llega la esposa, el primer ciego ha derrumbado un jarrón, lo ha roto y se encuentra en el sofá ensangrentado, y la primera reacción de la esposa es de ira ante el hecho de que el esposo acaba de tumbar un jarrón y no ha tenido la decencia de recoger los fragmentos.
Pero luego se acerca a donde se encuentra su esposo, nota que está ensangrentado y que está llorando y le pregunta qué ha ocurrido, y ahí es cuando el esposo le comenta que se ha quedado ciego. Sorprendida, la esposa llama a los médicos y agenda una cita con el oftalmólogo, lleva a su esposo rápidamente a donde el oftalmólogo y el esposo le cuenta cómo una persona se ofreció a llevarlo justo cuando quedó ciego, y ahí es cuando se dan cuenta que esa persona se les ha robado el auto. Cuando llegan a donde el oftalmólogo, el doctor analiza al primer ciego y descubre que el primer ciego no tiene ninguna señal de daño en la anatomía de los ojos. Sus ojos están perfectamente intactos. Sus ojos no tienen muestra de ningún daño físico aparente, y sin embargo el paciente afirma que se ha quedado completamente ciego. Consternado, el médico devuelve al paciente a la casa y va al baño en el consultorio, se queda mirando su propio reflejo en el espejo y dice: ¿qué será eso? ¿Qué será esa ceguera que no ha surgido de ningún daño aparente en la anatomía de los ojos y que sin embargo afecta a este paciente? El oftalmólogo vuelve esa noche a su casa, se dedica a tomar viejos libros de su biblioteca y comienza a indagar sobre las posibles causas de una ceguera que, al no tener un origen físico en los ojos, solamente puede atribuirse a un daño del cerebro. Comienza a leer los libros y después de varias horas de lectura, de repente ya no ve más. Ha quedado ciego y es una ceguera blanca como un océano de leche. Evidentemente, alarmado, conmocionado por el hecho de que también se ha quedado ciego, el oftalmólogo entabla contacto con el Ministerio de Salud y trata de advertirles de lo que ha ocurrido. Sin embargo, es consciente que 2 casos aislados no son suficientes para hablar de una pandemia de ceguera que, por otra parte, no tiene precedentes en la historia. Naturalmente, el Ministerio de Salud no se lo toma muy en serio y entonces decide contactar a sus colegas del hospital, que al principio están muy sorprendidos, pero le dicen que si solo han ocurrido 2 casos, pues no hay motivo para preocuparse. No obstante, el colega con el que habla el oftalmólogo le advierte que el niño estrábico, que era un paciente del oftalmólogo, ha quedado ciego. Ya con un 3er caso hay motivos para alarmarse y el oftalmólogo de nuevo reanuda su ardua tarea de ponerse en contacto con el Ministerio de Salud. El oftalmólogo tenía una paciente que era una muchacha muy bonita de gafas negras y que era incidentalmente una prostituta, y esta muchacha tenía una conjuntivitis y para ocultar la conjuntivitis se ponía unas gafas negras. La muchacha se encuentra con un hombre, tiene sexo con este hombre en un hotel, y justo después de haber tenido un orgasmo, la mujer grita que se ha quedado ciega y la persona en el motel abre la puerta, una trabajadora, y encuentra a la muchacha de las gafas negras desnuda, gritando que se ha quedado ciega. Ya el niño estrábico, que era paciente del oftalmólogo, la muchacha de las gafas negras y desde luego el primer ciego, que fue el primer paciente en acudir a donde el oftalmólogo y que fue el que contagió al oftalmólogo, al quedar todo ciego ya comienza a dar motivos para que el propio Ministerio de Salud se preocupe. Y el Ministerio de Salud, como todo buen gobierno, nótese la ironía y el sarcasmo, decide actuar, emplea las fuerzas militares para sacar a los ciegos abusivamente de sus casas y llevarlos a cuarentena a un antiguo manicomio, sin el consentimiento desde luego, porque el gobierno tiene ese poder sobre las vidas de los seres humanos y bajo la excusa de actuar para defender los intereses de la población comete cualquier tipo de atrocidad que es legitimada, porque, como dice Weber, el gobierno centraliza el poder político y tiene el monopolio de la legitimidad de la violencia. Cuando se van a llevar al oftalmólogo a las instalaciones que van a servir como sede para mantener a los contagiados en cuarentena y a los posibles contagiados, la esposa inicialmente trata de acompañar al esposo, pero le dicen las autoridades que no puede ir. Y en ese momento, cuando está en la ambulancia, la esposa del oftalmólogo dice: me he quedado ciega.
Cuando llegan a las instalaciones del manicomio, resulta que la esposa ha mentido porque es muy ingeniosa. Supo inmediatamente que no la hubieran dejado acompañar al esposo si no hubiese mentido. Entonces finge estar ciega para que le permitan acompañar al esposo. Y cuando llegan al manicomio, recorre el lugar y le cuenta al esposo en qué tipo de lugar se encuentran. En ese momento llega la chica de las gafas negras, el niño estrábico. Llegan distintas personas que tuvieron conexión con el oftalmólogo o con el primer ciego. Y también llega el ladrón del auto del primer ciego, que después de robarse el auto, parquea el auto cerca de su casa, se baja para dar una vuelta porque acaba de ver la policía y 30 metros después queda ciego. Llegan todos estos individuos a la primera sala y lo que piensa el oftalmólogo es que conforme aumenten los contagios y conforme más gente sea traída a las instalaciones donde funciona el manicomio, más difícil va a ser la convivencia. Necesitan algún tipo de organización. Para ir al baño, por ejemplo, a los retretes, idean un sistema con unos pañuelos y son guiados por la esposa del oftalmólogo, que sin embargo debe fingir como si estuviera ciega, porque si resulta que no está ciega, no sabe cuáles serán las consecuencias. Entre tanto, los militares arrojan comida a los ciegos, los tratan como animales y están dispuestos a matarlos si se acercan demasiado. Botan la comida y se burlan de los ciegos porque es una escena muy trágica, pero también cómica, ver a estos ciegos palpando a sus alrededores sin poder ver absolutamente nada, sin poder orientarse y sin poder encontrar las cajas de comida. Al formar una fila en donde el ladrón del auto que le pertenecía al primer ciego se hace atrás de la muchacha de las gafas negras, la que estaba teniendo sexo y después de un orgasmo se quedó ciega, y el ladrón del auto del primer ciego manosea a la chica de las gafas negras y la chica de las gafas negras le da una patada con la punta del talón de tal modo que la punta del tacón que lleva puesto se incrusta en el muslo del ladrón y le causa una profunda herida. Eso hace que el ladrón sufra fiebre y comience a perder sangre y comience a sufrir de dolores intensos. Este primer ladrón había entrado en conflicto con el primer ciego porque el primer ciego lo reconoce y comienzan a pelear, y era una persona muy autoritaria que iba a traer muchos problemas, pero debido a la patada que le propició la chica de las gafas negras, el ladrón sufre de una terrible herida. Consumido por la fiebre, a medida que las salas van llenándose de ciegos que son traídos por los militares, el ladrón del auto del primer ciego decide una noche salir de la sala en donde se encuentra recluido. Más o menos tienen una noción de la cantidad de camas, pero él cuenta mal la cantidad de camas y se tropieza, cae por las escaleras, tiene que idear la forma de arrastrar la pierna malherida que ya se ha infectado. Y cuando se acerca a los militares, porque su intención es que los militares lo vean malherido y lo lleven a un hospital para curarlo, uno de los militares que estaba patrullando se asusta por la imagen de este ciego y le descarga una ráfaga de metralleta en la cara hasta que lo desfigura y lo mata naturalmente. La esposa del oftalmólogo, que es la única que conserva la vista, ve el cadáver repugnante en un charco de sangre y le pide a los militares que les permita sepultarlo. Los militares dicen finalmente que 4 ciegos al principio se rehúsan, pero luego la idea de que el hedor los va a alcanzar a ellos también los convence, y el sargento llama a que 4 ciegos acudan para levantar el cadáver. Se mueven 6 ciegos porque como están ciegos no ven el número de ciegos que acuden al llamado, y los militares inmediatamente amenazan con matarlos. Los militares están aterrorizados, pero son inclementes, son salvajes, son como los nazis frente a los judíos y deshumanizan por completo a los ciegos, están dispuestos a matarlos como acaban de matar al ladrón del auto del primer ciego. De ahí en adelante las tensiones con los militares empeoran, matan a otros ciegos, al dueño de una farmacia, a un taxista, que son unos ciegos que tratan de contactar a los militares pero violan las leyes que se habían anunciado desde el primer momento en el que los ciegos fueron llevados a las instalaciones del manicomio y que aseguraban que cualquier persona que dejara las instalaciones sin permiso perdería la vida de inmediato. En ese momento llegan unos ciegos porque comienzan a aumentar el número de salas
ya se vuelve una situación inmanejable, el excremento humano está por todas partes, los ciegos se alivian, evacuando excrementos, orinándose por los corredores y el interior de las salas, el hedor se vuelve insoportable, el sudor, los piojos, todas las inmundicias imaginables que convierten esas instalaciones en un auténtico infierno. Y encima de todo llega un grupo de ciegos que se apodera de la comida porque los militares comienzan a distanciarse, a volverse más ausentes, y el líder de estos ciegos carga una pistola y al principio exige con los otros ciegos que están armados con unos garrotes que todas las salas den sus pertenencias como forma de pago para obtener los alimentos. Después, no conformes con lo que cada sala paga, pide que cada sala lleve a sus mujeres para que sean violadas salvajemente noche tras noche por los ciegos que se han apoderado de la comida. La esposa del oftalmólogo, la chica de las gafas negras y otras 5 mujeres van de la primera sala donde están los primeros ciegos, el oftalmólogo, el primer ciego que se quedó ciego estando en su auto, donde estaba el ladrón del auto que fue asesinado por los militares, donde está un viejo con una venda negra, donde está el niño estrábico. Y estas mujeres llegan y son violadas de la peor forma. A la mujer del oftalmólogo le obligan a hacer sexo oral al jefe de los ciegos que se encuentran armados y que se han apoderado de las fuentes de alimentos, y ella había llevado al manicomio unas tijeras porque había tenido la intención de ayudar al esposo. Tuvo que limpiar al esposo cuando el esposo, sin poder encontrar los baños, tuvo que evacuar y embarrado en sus propios excrementos volvió a la sala llorando como un niño de indignación porque descubrió que ya no había dignidad en ese infierno de ciegos embarrados en su propio excremento. Y la esposa tenía esas tijeras y después de haber sido sometida a esa terrible violación, todas fueron violadas por grupos de 3 o 4 hombres, golpeadas. Una de las mujeres, que era ya mayor, cubierta de sangre, con la ropa desgarrada, muere, le da un infarto por la traumática experiencia. Y al ver eso, la mujer del oftalmólogo toma las tijeras y una noche, mientras los ciegos están violando a unas mujeres pertenecientes a otra sala de ciegos, la mujer del oftalmólogo se infiltra en la sala e incrusta la punta de las tijeras en la garganta del líder de los ciegos, asesinándolo, el que tiene la pistola. En ese momento, un ciego de nacimiento que había sido llevado por error junto a los otros y que era el único que podía escribir en braille, toma la pistola y amenaza a la asesina, y en ese momento, conmovida por la indignación de haber presenciado esa violación y de haberla sufrido en carne propia, la esposa del oftalmólogo les anuncia que ella puede ver y que no le costaría nada infiltrarse por la noche para matarlos. En ese momento se desata un conflicto atroz entre los ciegos que habían estado sometidos a este grupo de ciegos que se apoderó de la comida y los ciegos que se atrincheran en la sala, los que habían estado violando y asesinando y que se apoderaron de los alimentos, y guardan la puerta con 8 camas, mientras que los otros ciegos se arman con garrotes, finalmente armados de valor, e intentan empujar las puertas, pero como están ciegos no es fácil movilizarse, no es fácil organizarse. Forman unos escuadrones de ciegos armados con unos garrotes, y el ciego que tiene la pistola, el que escribe en braille, comienza a disparar. Mueren muchos ciegos, otros mueren aplastados por ese tumulto de personas en el calor de la batalla. La esposa del oftalmólogo se salva, y después una ciega prende un encendedor, una ciega que había sido violada por los ciegos que se apoderaron de la comida, desata un incendio que destruye las instalaciones del manicomio. Y entonces la esposa del oftalmólogo, que es la única que ve, conduce un pequeño grupo: a la chica de las gafas negras, a la esposa del primer ciego, al primer ciego, al esposo de la única mujer que ve, que es el oftalmólogo, al niño estrábico y a un anciano que había sido paciente del oftalmólogo y que tenía una catarata en el ojo derecho y una venda cubriendo el ojo izquierdo que había perdido. Buscan a los militares porque el manicomio acaba de ser incendiado y todos los ciegos perecieron salvo ellos,
pero no encuentran a nadie, no encuentran a los militares, es como si todo hubiera desaparecido. Al salir del manicomio encuentran una ciudad devastada por la maleza, una ciudad en donde los autos han sido dejados a medio camino, en donde hay perros como hienas, y en ese momento se dan cuenta que la pandemia se ha propagado a tal punto que todos han quedado ciegos. La esposa del oftalmólogo, que es la única que ve, descubre unos grupos de ciegos que se encuentran en almacenes, que se encuentran en casas, que se encuentran en tiendas abandonadas, y los grupos de ciegos tienen que idear la forma de encontrar alimento completamente ciegos navegando por una ciudad inmensa. Ya esa imagen de los grupos de ciegos que tienen que navegar por una ciudad completamente desconocida, porque lo único que ven es ese mar de leche resplandeciente, de por sí es una imagen desgarradora, cruda, sumamente impactante. La esposa del oftalmólogo trata de no perderse, lleva al grupo de ciegos a una tienda y ella por su parte busca un supermercado. Y al encontrar el supermercado ve un montón de ciegos que están tirados en el piso tratando de recoger migajas. Ella recuerda que todos los supermercados tienen bodegas, desciende una bodega en la oscuridad y encuentra suficientes alimentos. Después trata de volver a donde se encuentra su grupo de ciegos, pero descubre que se ha perdido a pesar de que es la única que puede ver. Y llorando se encuentra con una jauría de perros y uno en particular le lame las lágrimas y se vuelve un perro fiel que la acompaña, el que le lame las lágrimas, y justo entonces se encuentra con un mapa de la ciudad y utilizando ese mapa es capaz de encontrar al grupito de ciegos con el que sobrevivió el terror del manicomio. Esta novela, por lo tanto, se vuelve un relato de supervivencia de este grupo de ciegos liderado por la esposa del oftalmólogo, que es la única que conserva la vista. Hay escenas muy conmovedoras, como por ejemplo cuando la chica de las gafas negras, la esposa del primer ciego, y la esposa del oftalmólogo se desnudan y se limpian bajo la lluvia porque habían pasado meses cubiertas en excremento, en sangre, en sudor, en piojos, en todas las porquerías imaginables, y se bañan como tres nereidas bajo la lluvia fría, pero es un acontecimiento espectacular. También hay una escena en donde encuentran un botellón de agua en la casa del oftalmólogo porque la esposa del oftalmólogo lleva a su grupito a la casa que solían tener, beben agua potable después de haber tenido que beber agua del baño, después de haber tenido que beber agua en las peores condiciones o incluso haber pasado sed, y llora la chica de las gafas negras y el anciano de la venda negra. Hay un romance entre la chica de las gafas negras y el anciano de la venda negra. Y toda esta historia nos relata la crudeza de la condición humana ante una crisis. Es muy rica en materia filosófica. No sigo contando la historia porque realmente es una novela que necesita ser leída para captar su belleza y su crudeza, y simplemente me limito a hacer un breve relato y un diagnóstico filosófico desde el concepto de la banalidad del mal, desde la noción de una identidad que no es fija, que no está determinada a priori, sino que es determinada completamente por el entorno y las circunstancias en las cuales se encuentra el ser humano. Todos nos podemos volver monstruos como esos ciegos que se vuelven violadores y asesinos en circunstancias extremas.